Hola a todos, jóvenes. El día de hoy arrancamos con el plano estructural, ¿verdad? Estamos revisando ya las excavaciones, ya están hechas, ya bien perfiladas, ¿verdad? Sí. O sea, prácticamente ya se están haciendo los filtros y estamos viendo cuáles son esas excavaciones. Entonces, la más grande que se ve ahorita es esta. Esa, y bueno, nos sigue esta, que también está de 720 por 190. Son las centrales, son las que van a hacer un poquito el trabajo de la carga para el segundo nivel. Y este es todo el muro de concreto, que fue lo que cambiamos para que no fuera simbrado con el ladrillo y que fuera simbrado con triplay. Este es el ladrillo que estamos planeando, ¿ah? El Nova Ceramic. Y este es un tono, el natural, ¿verdad? El del barro con el que sale del horno. No tiene un color extra. ¿Y tú cómo ves este? ¿Se le podría poner sellador? Sí, se puede sellar. Sí. Para que también el polvo o algo no lo vaya después a soltar. Y dejarlo uniforme también el tono. Esta es la fachaleta con la que se van a recubrir los muros de concreto. Okay. Traemos al centro lo que es todo el armado, entonces vamos a recubrir con la fachaleta para que dé la apariencia y que tú no sepas, ¿verdad? Cuál es ladrillo y cuál no, cuál es fachaleta. Muy bien, y ahorita entonces ya tenemos todas las excavaciones. Sí. Y fíjense, esto está bien interesante, jóvenes. Este es el filtro. Que aquí lo que hicieron fue bajar más bien abrir, ¿verdad? La excavación. Sí, se siguió la excavación. Tratamos de llegar al registro principal, pensando en que el filtro, el manto de agua, pues se vaya y desahogue en el registro principal. Pero sin quitarle la humedad, pues al final al terreno, pues natural, pues, que tiene el terreno, ¿verdad? Pero ya no se va a acumular, pues. Ya no se va a acumular, exactamente. O sea, por eso se hizo el... Mira, por ahí se alcanza a ver un poquito de agua. Fíjense, jóvenes. Todavía está el agua ahí. ¿Sí? Sí. ¿Y de qué diámetro entonces está haciéndose más o menos el espesor de la piedra? 30 centímetros aproximadamente. O sea, 30 centímetros de alto. De alto. Todo el filtro. Sí, por el ancho de todo lo que es las zapatas y los siguientes. Y además se está compactando el filtro, me decías. Se está compactando para que quede más... Al momento que echemos la base de solo cemento, pues que quede sentado también en la piedra, que esté firme, pues. Claro. Sí, claro. Entiendo. Entonces, ya sobre esto ya va el suelo cemento. O la parrilla. El solo cemento. Primero suelo cemento. Luego la plantilla de concreto. Y luego ya entra la parrilla. Vamos a meterle el plástico, el poliestileno, y sobre eso ya sentamos parrilla y ya lo que es el desplante de castillos y columnas. Ok. Es para aislar más y proteger más la humedad hacia la casa que nos vaya a subir sobre los elementos. ¿Cuánto le vamos a dar de espesor al suelo cemento? 20 centímetros es lo que sugirió el cálculo estructural. Ok. Sí. Sí, y ese suelo cemento es solamente para no estar tocando el filtro. Exactamente. Sí. Pero antes del filtro también había suelo cemento, ¿va? Todo el suelo. Exactamente, sí. Es más que nada es el mejoramiento para que quede sentado pues toda la estructura en algo bien firme. En algo plano y firme. Algo plano, así es. Acá está todo el agua, fíjense. Nos llegó, ¿verdad? El balastro más grande en un viaje. Sí. Y se estuvo triturando. Sí, se ha estado quebrando alguna parte. Y ya el último ya nos llegó mucho más fino. Esta es la piedra brasa con la que se hacían las cimentaciones. Sí, es como con lo que hacen el empedrado. Los empedrados y también las cimentaciones de mampostería. De mampostería. Sí, es el mismo material de banco de piedra. Fíjate cómo le hiciste estas cuevas, ¿no? A los
Sí. a las excavaciones. Es que esa zapata precisamente como que era donde más estaba saliendo el venero Ajá. de agua. Y como está aislada, se acumulaba. Entonces como está aislada, pues se acumulaba y nos llenaba 30, 75 centímetros de agua. Entonces tuvimos que hacerle los pasos por abajo de la cimentación para filtrarla y entonces darle salida ahora sí al filtro que dejamos directamente al registro. Claro. Ahorita es lo último que le estaba faltando de perfilar a Mario. Ajá. Es la última excavación que faltaba, pero ya, ahorita ya prácticamente ya queda. Y la otra cosa es que vamos a subir entonces el nivel. Lo tienes marcado el más 50. Ese es el más 30. Ahorita tenemos este ángulo, ya lo hemos comentado. Esto lo tenemos a más 30. Era lo En base previsto a- originalmente. Ajá. Este nivel, entonces estamos prácticamente casi a nivel del terreno natural que tenemos aquí con el vecino. Entonces, al subir los 20 centímetros, pues la casa va a quedar ligeramente pues, más protegida. Claro, o sea, este es 30. Este es es 30. más 30. Sí, Este es más 30. Y estamos poquito más abajo. No, bastante más abajo, ¿verdad? Aquí en la parte de atrás sí, un poquito más abajo. Entonces, fijamos 30 centímetros. 30 centímetros. aquí prácticamente estamos con ese más 30, estamos prácticamente a nivel de Sí, con ese más 30 aquí estamos a nivel. terreno. Pero allá atrás estamos más abajo. Estamos más abajo por lo que va subiendo el nivel del terreno. Entonces vamos a irnos a más 50. Con esos 20, este lateral yo creo que va a quedar mucho más protegido. Ujú, Y pues ya de aquel lado sí va a quedar ligeramente, pero no es tanto. Si te fijas, ujú. aquel hilo ya nomás es subirle 20 centímetros, entonces quedas ligeramente por arriba del terreno natural. Del terreno natural. Está bien. Ya les mandamos el plano. Ya con la corrección. Entonces. Y quedó bien. Realmente casi no se siente. ¿Sí? Los mismos escalones quedan en la cochera. Ujú. Sí, ¿no? Creo que sí, son 2 o 3 escalones en la cochera. Sí. Traíamos un desnivel de los 24 centímetros allá, entonces van a ser esos 74 que vamos a subir a raíz de la cochera, pero creo que se nivela un poquito porque El escalón el del último acceso. escalón, ajá, a donde llegamos a la banca, al final de cuentas subimos ya estando al interior de la casa y desde fuera no se alcanza a percibir la altura completa. Exacto. Muy bien. ¿Cómo vamos en tiempos? O sea, hay que recordar siempre la meta. Tenemos que entregar la casa en un año. Entonces, dijimos 7 meses obra gris para tener 8, 9, 10, 11 y 12, tener 5 meses de acabados. Para acabados, sí. Sí, por el tema de pues, los acabados, carpinterías, que es algo tardado, Ujú. temas de cocina. Sí, porque los de carpintería se tardan 3 meses desde que miden Ujú. hasta que instalan. Sí, Entonces, si ellos miden en el mes 7, que sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio, si ellos miden en junio, estarán instalando en julio, agosto, septiembre, a finales de septiembre, principios de octubre. cabrón. Está bien justo. sí. Pero sí estamos pensando en llegar a la meta, eso que se está pidiendo. Ok. Ahorita ya, te digo, esta semana cerramos ya el filtro. Y tratamos de dejar cerrado filtros y empezamos el lunes ya con la cimentación, con el solo cemento. Ujú. Solo cemento y plantillas para que la próxima semana ya el pedido del acero ya te lo voy a mandar en un rato más. Ahorita la cimentación y estamos trabajando en volumetría de De la la losa. losa. Ujú. de las dos losas ya para que tomes en cuenta todo Todo el acero. el acero que se va a necesitar y empezar a comprarlo aparte que, pues sí, ahorita está en un precio, entrando el año yo creo que lo más seguro es que Lo van a incrementar. subir. Dicen que hay 2 subidas al año, Ujú. ¿verdad? Entre el acero y el cemento. Sí, y son los primeros meses del año cuando sube. Sí, entonces hay que Entonces, amarrar para- todo ese costo. Sí, proteger esa parte. Ok.
El ladrillo terracota, lo estoy viendo desde acá. Sí, es que ese es más naranja. Hay un modelo terracota de Nova Ceramic que los clientes les gusta un poco más, entonces vamos a verlo. Muy bien. Pues parece que el primer susto del agua ya va, ¿verdad? Ya va. Ya se ve un poquito superado. La verdad es que pues era bastante, nos imposibilitaba y nos atrasó un poquito en tiempos el siquiera caminar por la cimentación, pero ya es algo que se está superando con esta etapa del mejoramiento. Ya podemos transitar más libremente por aquí. Y entonces, ¿tú qué crees que hace este piedraplén? O sea, ¿tú crees que la absorbe o no deja que suba? Yo no creo que o sea, en parte sí la absorbe, se alcanza a percibir en las piedras, pues por ser un material poroso. Ajá. Pero sobre todo yo creo que nos aísla de este terreno natural y nos permite alcanzar esa capa de 30 centímetros. Y pues al final de cuentas nos funciona como un filtro que permite que el agua corra y se redirija hacia su flujo natural, pero sin ser directo y sin tener contacto con el barro. Entonces, esto sumado con las demás capas que vamos a agregar, nos permite trabajar pues en un terreno pues más apto, ¿no? Que no teníamos contemplado tanta humedad y más allá de humedad, pues los niveles de agua en la cimentación. De acuerdo. Muy bien. Pues muy bien, Gera. Sí, Uh-huh. sí, ya primeramente pues ya te digo, empezamos a avanzar, que era la parte un poquito más crítica. Yo creo que ya lo demás Uh-huh. son los cemento, plantillas, y empezamos ya a ver los desplantes de parrillas, columnas, castillos ya levantados. Y para enseguida, el reto fuerte es la instalación de ladrillo. Sí, ¿verdad? Ese es el reto. Ese es el reto. Que viene también, que es fuerte. Por el tema de los muros que traemos, que hay que enchapar, que hay que hacer que coincidan las hiladas. ¿Vas las a poner un esquinas. hilo en cada hilada? Tenemos que sacar un nivel general para toda la casa. Es el nivel de desplante para desplantar todo el ladrillo. Uh-huh. Y hay que repartir hiladas para que nos den de lo que es el piso terminado al lecho bajo de losa. Pues tenemos que repartir las hiladas para que La junta. la junta. Qué bueno que me acordaste. Oye, la Sí. junta. Tenemos que hacer que quede del mismo color de ladrillo. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Hay que conseguir color y hay que Ajá. hacer la La prueba. prueba y sacar la Proporción. proporción para poder hacerla que quede igual, del mismo Que tono. queden todas iguales. Eso va a ser bien importante porque tiene que quedar desde la mezcla con la que se pega, porque si se pone nomás de junteado, se le puede despegar, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿O tú qué opinas? sí se puede despegarse. Tenemos que hacerlo todo Sí, mezclándolo tendría con el que ser polvo. mezclado. Entonces sí, vamos a sacar la fórmula bien Ujú. para que nos quede pareja, porque si no... Y con cemento No, gris, ¿verdad? Pues sí, tiene Sí, que ser con cemento gris. Bueno, no sé si va a ser con mortero Con mortero, perdón. Sí, con mortero. Porque el cemento queda muy, muy rígido y hace que truenen un poquito más las juntas. Ah, ¿a poco sí? Pero en aplanados, ¿tú qué recomiendas más? ¿Mortero o cemento? El mortero, También. sí. Es que el cemento queda muy rígido al momento que lo enjarras. Ajá. Queda demasiado rígido y creo que puede reventar. Revienta más el Ajá, cemento que el mortero. Sí. Mucha gente le gusta usar más cemento porque dicen que queda más duro Ajá, sí. y que pasa menos la humedad. Puede ser, sí. ¿Sí? Pero por temas de, no sé, nosotros lo hemos calado y de repente enjarramos un muro con puro cemento y sí tiende a reventar más. Ok. Entonces, así no sé. Por Mejor temas mortero. estructurales hay que ver también qué es lo que... No, pues es Se que no quieren carga más. nada el... Sí, no, al final no carga. No carga nada, es solamente recubrimiento. Ok. Pues entonces tenemos esa otra tarea. Tenemos que conseguir el color en la trapalería, en la ferretería. Esa es una de mis dudas porque comentándolo con los arquitectos, no sabía si iba a llevar la junta en aparente del color natural del mortero Ajá. o si le iba a agregar un tinte porque en los renders pues se aprecia que es todo de El mismo color.
No, tiene que ser con el pigmento Ujú. para que quede bien. Sí, para que no resalte tanto pues el ladrillo, ¿no? Que se vea todo, Sí. todo como una sola pieza, pues. Muy bien. ¿Qué más? Creo que ya sería todo, ¿ah? Sí, sería eso. Seguirle ya, te digo, ya con los cementos y darle ya para adelante para lo de arriba. Muy bien. ¿Van a habilitar el acero aquí? Se va a habilitar el acero aquí, sí. Ok. Si nos da espacio todo ese montón de arena. Vamos a ver que cómo, de empezar. qué lado tenemos un poco de espacio. Vamos a ver si nos... Y vamos a empezar a gastar y vamos a tratar de ir haciendo más espacio. El material sirvió, la verdad. Creo que está muy bueno para hacer también los cementos. Ok, Entonces por eso se conservó pues el material. ok. Buenísimo. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Gera. No, ahí estamos, ahí seguimos pendientes y aquí seguimos dándole. Perfecto. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Jóvenes, espero que les haya servido esta breve y muy clara clase de cómo estamos trabajando un terreno cuando tenemos agua a un nivel muy superficial. 1.50 salió el agua, ¿verdad? Fíjense, jóvenes, así es como se ve la bailarina compactando la piedra. Toda la piedra tiene que quedar bien acomodada, bien compactada, para que el nivel del celocemento sea mucho más uniforme. Así el filtro queda mucho más compacto. Otra pared hacia adelante. Valle Imperial.